Para mí, escribir tiene mucho que ver con jugar. Lo hagas con una historia real o lo hagas con una historia ficticia, tiene que ver con ordenar cosas, palabras, imágenes o hechos y reordenarlos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un niño cuando juega con algo? El último libro que hice para niños lo hice un poco con mis hijos, contándoles las historias a mis hijos. Otros libros periodísticos requieren una investigación muy precisa y muy rigurosa. Eh, Otros libros son más lúdicos y entonces no tienes que investigar tanto, pero tienes que calcular muy bien cómo está armada la historia y cómo, ¿no? Cómo es la estructura de la historia, cómo son los personajes. Entonces cada libro impone su propio método y a mí lo que me gusta es ir variando, ¿no? Lo que debía ser la carrera normal de un escritor latinoamericano, muy asociada a hechos políticos, hechos sociales, y es una larga temporada de mi carrera, ¿no? Sobre todo Abril Rojo, La Cuarta Espada y Memorias de una Dama, que cuentan toda cómo se forman la mafia en el Caribe. Y también estaba haciendo varios artículos políticos y todo esto. Y en algún momento me amenazaron con matarme. Me dijeron, o dejas de hablar de tal tema o te vamos a meter una bala en la cabeza. Y eso puso en crisis todo lo que yo pensaba que yo debía hacer y todo lo que se esperaba también de un escritor como yo. Hice algo totalmente distinto a lo que se esperaba, una novela de ciencia ficción en Tokio. eh, y empecé a escribir una serie de 4 libros que son tan cerca de la vida del amante uruguayo, Oscar y las mujeres, y ahora un libro para niños, El gran escape. Cada uno de esos libros parece escrito por una persona diferente, es de un género diferente, es un libro ha sido escrito como si yo nunca hubiese escrito un libro antes ni fuese a volver a escribirlo. Y sobreviví. Seguí siendo creativo. En realidad creo, ahora mirando a la distancia, creo que me permitió no encasillarme en lo que se suponía que yo debía hacer y empezar a repetirme, sino probar nuevas cosas, seguir explorando. En este caso, además, y en mi novela anterior, eh, estaba muy obsesionado con la familia, precisamente después de pasar mucho tiempo metido en mis historias y en temas políticos y en lo que dices en público, de repente en realidad cuando las cosas eran difíciles también me di cuenta de que los únicos que iban a estar ahí eran mi familia cuando todo se ponga mal. Y el libro para niños fue hecho con mis hijos. Y la comedia es también la historia exagerada y ridiculizada, si quieres, por la historia de alguien que vuelve a recuperar el contacto con la gente que lo quiere, ¿no? Con la gente cercana. Y esto es el proceso que he estado viviendo unos años, ¿no? De recuperar la importancia de las personas que te rodean y darte cuenta de que tu vida está ahí, no en el gran mundo allá afuera. Mi papá estaba exiliado en esos años y volví a Perú como un extranjero, ¿no? Era el raro, era el que hablaba raro, leía, lo cual me convertía automáticamente en sospechoso de maricón. Era un niño raro en el colegio y en una sociedad muy machista donde el diferente sexualmente era muy atacado, ¿no? Muy racista también, en la que el diferente racialmente era muy atacado. Y siempre me sentí muy sensible eh, con el tema del que es un poco diferente que el mundo que lo rodea. No es algo muy voluntario, pero en todas las cosas que escribo me doy cuenta que el personaje es alguien que se siente un poco desajustado, un poco desenfocado en el mundo en que vive y supongo que es porque es una sensación muy familiar. La historia del Gran Escape a mí me gusta mucho porque me gusta mucho cómo surgió. Yo
Tengo un zoológico muy cerca de mi casa y llevo a mi hijo mucho. Y jugábamos siempre a pensar qué pasa con los animales cuando cierran el zoológico. Y un día mi hijo, con esa lucidez que tienen los niños, me preguntó: papá, ¿y si estos animales siempre han estado en el zoológico, cómo saben que esto es un zoológico? Si no han visto otra cosa, ¿cómo saben que no está en África? Y pensé: hijo, eso es una gran idea para un libro. Y eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Estos son unos animales en un zoológico y uno de ellos que creen que están en África, creen que eso es África. Y uno de ellos se da cuenta de que esto no es África y que están encerrados, ¿no? Entonces tiene que tratar de convencer a los demás de que lo que viven no es verdad y luego tratar de escapar. Por eso se llama El Gran Escape. Y para mí también es una fábula sobre la libertad, sobre las esclavitudes que a veces nos imponemos porque las queremos. Y por eso es una historia que también pueden leer los grandes. Y no dejarme derrotar tampoco cuando las cosas venían difíciles, ¿no? Mi próximo trabajo en realidad es un regreso a los temas políticos e históricos latinoamericanos, pero casi la persona que ha escrito ese libro no tiene nada que ver con lo anterior.